Bueno, buenas noches a todos los que están en Facebook, en YouTube. Nosotros aquí en Zoom nos vemos las caras, así que les decía que, que con esta actividad finalizamos nuestro año de trabajo, pero vamos a estar en el simposio y vamos a tratar de, no sé si sintetizar, pero sí como de reconocer todo lo que estuvimos haciendo este año, lo que aprendimos a través de un caso clínico. Es un caso publicado, Anabel, y hola Ezequiel, ¿qué tal? Lindo verte. Qué buen encuentro, es un placer. Así que hoy cerramos este año, pero volvemos en marzo, y los que estén en el simposio, los esperamos en el caso clínico para que nos ayuden a articular, creo que la palabra es esa, lo que vimos este año, que hoy va a tener también un cierre con lo que Adrián Greenspan nos va a comentar sobre contratransferencia. Así que los dejo, y la moderadora va a ser Claudia Hamburgo, que es miembro del equipo en función didáctica, analista de niños y adolescentes. Así que Claudia, te dejo a ti. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a los de Facebook y YouTube. Primero quiero nombrar a todos. Mirta es la coordinadora de formación permanente, y los que formamos este grupo son, Adriana Pérez Alarcón, Juan Pineta, Andrea Ikonikov, Valeria Corbela, Willy Perinot y Alicia García Pena. ¿Me olvidé de alguien? No, me parece, ¿no? Hoy es, como dijo Mirta, la última de este año, donde comenzamos con Willy Baranger en la teoría del campo y hemos llegado hasta el concepto de contratransferencia, donde se mandó por mail párrafos que eligió el doctor Adrián Greenspan muy amablemente, pero yo voy a leer muy corto para introducir en el tema. Y como ustedes vieron a través de los lunes, nos fuimos revisando, criticando, porque nuestra función es comentario crítico sobre textos publicados de distintos autores que ya habíamos visto. Entonces, hoy le vamos a dedicar a contratransferencia, y le vamos a agradecer al doctor Greenspan, Adrián Greenspan, que ha hecho el trabajo de selección del Diccionario Enciclopédico Interregional de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, donde él va a explicar un poco, por él y Victoria Corín, que fueron los representantes de la APA. Yo lo que quería decir de contratransferencia, que es un término muy actual, muy clínico, y que Freud, Sigmund Freud, donde todo empezó, lo nombra 2 veces nada más, y hace referencia en 1910 en las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica, en la parte de técnica, y cuando él habla del médico, de lo que le va a pasar al médico con su contratransferencia, dice, y en 1915, en puntualizaciones sobre el amor de transferencia, en la página 164 y 68, también en técnica, pero cuando habla de la fuerza del sofrenamiento que tiene que hacer el médico para no contestar la demanda amorosa de una paciente. Después, el término se ha ido desdibujando, y el doctor Greenspan nos va a contar los distintos autores que han trabajado también sobre este término. Voy a leer la introducción del diccionario, cortita, que dice así: la contratransferencia es uno de los conceptos más transformadores del psicoanálisis, cuyo sentido ha sufrido más transformaciones. Debe abordarse desde el punto de vista histórico, teórico, empírico y desde la experiencia. Actualmente, el concepto denota una amplia gama de sentimientos, pensamientos y actitudes del analista, conscientes e inconscientes, hacia el paciente en la situación analítica. En sentido amplio, abarca la totalidad de sentimientos,
actitudes y pensamientos que puede tener un terapeuta ante y hacia su paciente. La contratransferencia puede hacer referencia a respuestas específicas del terapeuta, en su mayoría inconscientes, ante la transferencia de los pacientes, literalmente contrarias a la transferencia del paciente. Por ejemplo, es un fenómeno clínico, estoy acortando, que puede presentarse muchas veces en la situación analítica de una siguiente manera, por ejemplo, como una sensación o idea consciente del analista que reacciona ante el material del paciente, como una sensación o asociación inconsciente que el analista puede recuperar o reconstruir en la hora de la consulta o más tarde a través del autoanálisis. Un sentimiento o idea inconsciente que entra en conflicto con el yo ideal del analista, bloqueando su receptividad y capacidad de autorreflexión y autoanálisis, y provocando diversos puntos ciegos que se conceptualizan de varias maneras y dificultan el análisis del paciente o la construcción de la contrarresistencia del analista. También puede ser un estado del analista más que un problema o fenómeno temporal, es decir, una posición de contratransferencia desde la que el yo del analista puede percibir, pensar y sentir. Otra postura es un enactment. Si la contratransferencia no resuelta se descarga en acción. Existe un amplio debate acerca de la utilidad y inevitabilidad de este fenómeno. Y para terminar, a lo largo de la historia del psicoanálisis, el interés clínico por la contratransferencia ha crecido de forma ininterrumpida. La contratransferencia, como la transferencia, al principio se pensó como un obstáculo para el tratamiento, pero más tarde y hasta la actualidad, ambas son generalmente entendidas como caminos cuasi reales al inconsciente de ambos actores. Bueno, el doctor Adrián Griffon me pidió que solo lo presentara como médico psicoanalista. Así que vamos a dialogar con él y vamos a ver si se nos ocurren algunas preguntas y te damos la palabra, Adrián, muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Claudia. Antes que nada, quiero agradecerle a Mirta la posibilidad de estar acá esta noche con ustedes, de compartir con ustedes. Es siempre muy lindo poder intercambiar sobre un tema que a uno le interesa mucho. Antes de arrancar, quiero contarles dos cosas, o por lo menos dos aclaraciones. Una hace al diccionario y la otra en relación al concepto de contratransferencia. En primer lugar, hablar del diccionario implica, si se quiere, una suerte de paradoja. Es decir, me parece que en general cuando uno presenta un texto, el autor intenta mostrar sus ideas en el texto. En este caso en particular, si bien yo creo que hay una línea editorial que después voy a contarles, justamente la entrada del diccionario consiste en no mostrar las ideas personales, sino tratar de hacer un estado del arte del concepto. Es decir, la entrada del diccionario suele estar armada de tal modo donde uno hace una definición introductoria, uno hace una reseña histórica, uno desarrolla el concepto y después aporta los aportes contemporáneos y, si se quiere, el aporte de la región. A mí en particular me tocó hacer el aporte de la región latinoamericana, con lo cual, si bien no se trataba de mostrar mis ideas, sí se trataba tal vez de contarles un poco algo que a mí me pesaba como responsabilidad a la hora de escribir esto, y era que sobre mí caía en esta entrada que se construía tripartita con el aporte de Latinoamérica, el aporte de Norteamérica y el aporte de Europa, darle lugar a autores como Racker o como Greenberg, que eran autores importantes en el mundo. Es decir, que si bien yo no contaba mis opiniones, sí me importaba mucho dejar en claro el lugar de estos autores en la entrada.
Después esto por ahí hay más ocasión de desarrollarlo, pero el otro tema que yo quisiera contarles es que para hablar de contratransferencia, por ejemplo, un libro reciente de Paul Denis sobre contratransferencia, el primer capítulo del libro se llama La transferencia, ese concepto incontorneable. Quiero decir, hay algo en la contratransferencia que ha crecido tanto y de tal modo que es muy difícil cernirlo. Winnicott mismo en su época estaba preocupado porque el concepto había crecido tanto que él decía que podía llegar a decir cualquier cosa y no decir nada en sí mismo. Es por eso que en el diccionario optamos por hacer una suerte de fenomenología y hacer un detalle puntual de cada una de las cosas que nosotros pensábamos que podía llamarse contratransferencia, que es lo que acaba de leer Claudia. Ahora, a mí me parece que si uno puede hacer un rastreo histórico del concepto, hay algo que se deja leer. Es decir, si uno puede hacer una historia del concepto, en el rastreo de la historia uno entiende algo de la contratransferencia. La contratransferencia primero fue obstáculo, después fue instrumento, y después fue el campo donde transcurría el tratamiento. Las ideas de campo son más actuales y estamos más acostumbrados a entender la contratransferencia como el campo donde transcurre el tratamiento y donde se dan los cambios más importantes. Pero, por ejemplo, todas las ideas actuales sobre el campo, sobre el tercero analítico, las ideas de Reverie de Bion, las ideas de la capacidad de ensoñación y el mito teológico de Green, mismo la figurabilidad de los Botella y hasta las transferencias paradojales de Roussillon tienen mucho que ver con este concepto de la contratransferencia como el campo donde se desarrolla. Pero para llegar a eso tuvimos que hacer un recorrido muy largo, donde en parte el concepto estuvo prácticamente detenido casi 40 años. ¿Qué quiere decir que estuvo detenido casi 40 años? Los prejuicios de los analistas, las dificultades en avanzar en esto. Tal es así que si uno toma el libro de Echegoyen, por ejemplo, Echegoyen cuenta que cuando Racker hace su presentación en la APA sobre su trabajo sobre contratransferencia, pareciera ser que algún analista, que Echegoyen no dice quién es, dijo airadamente que un analista más que publicar esas cosas debería volver a analizarse. Quiero decir, para entender el escándalo que implicó los desarrollos de la contratransferencia. Ahora, la primera etapa, como bien dice Claudia, arranca en 1910. Es decir, la contratransferencia como obstáculo arranca públicamente en 1910 en el texto que Claudia mencionó, que es el texto de lo que ustedes conocen como Nuevas Perspectivas de la Terapia Psicoanalítica. Ahí Freud dice que el progreso en la terapia psicoanalítica va a provenir de 3 lugares. Los cambios en la técnica, el aumento del prestigio del trabajo de los psicoanalistas y el progreso interno. Ahora, ahí es donde Freud dice, por primera vez, aparentemente, quiero decir, ya bajo su pluma había aparecido la palabra contratransferencia, después le voy a contar un poquito, pero en 1910 se publica contratransferencia como el obstáculo que hace que el analista tenga que someterse, dice Freud, a un autoanálisis, porque él no puede llevar un análisis más allá de donde lo dejan sus propios complejos y neurosis. Ahora, eso dice Freud en 1910 en la locución al Congreso de Nuremberg. 2 años después, en Consejos al Médico, va a proponer el análisis didáctico. ¿Qué pasó en el medio? Si uno lee el libro de el libro de Echegoyen, Echegoyen es bastante diplomático, y él dice, por influencia de la escuela de Zúrich, Freud pasó del autoanálisis a proponer el análisis didáctico. ¿Qué quiere decir tan diplomáticamente Echegoyen? El escándalo con Sabina Spielreich. Quiero decir, cuando yo les decía que ya en realidad Freud había escrito sobre la contratransferencia, un año antes de la aparición oficial de la palabra contratransferencia, en 1909, cuando Freud le escribe a Jung, le habla sobre la contratransferencia producto del escándalo que se había desatado con esta paciente que llamaban entre ellos dos la rusa. Si hay tiempo después les cuento un poquito más del escándalo porque es bastante interesante, pero lo que es muy interesante de la carta de Freud es el tono indulgente con el que le escribe a Jung
donde usa dos expresiones. Primero, a Freud le gustaba mucho en sus cartas incluir párrafos en inglés, y él dice que él había estado expuesto a problemas semejantes y había conseguido escapar en un narrow escape, por un estrecho escape, dice Freud. Y después, más adelante, dice algo así como, también en inglés, que es casi una especie de blessing in disguise, o sea, una especie de bendición, cómo uno aprende a manejar estas situaciones. Uno aprende, dice Freud, a volverse señor de la contratransferencia. Hay, si quieren, después les cuento, hay historiadores que han investigado esta carta y sospechan de qué pacientes estaba hablando Freud, que parece que había tenido situaciones parecidas. En todo caso, después, si lo desarrollamos, si volvemos a hablar del tema enactment, por ejemplo, les propondría que pensemos si entre Jung y Sabina Spielrein no se dio un enactment, o si no cabría poder pensarlo como un enactment. Pero eso lo dejo simplemente para mostrarles que el escándalo en el manejo de la contratransferencia probablemente demoró el progreso del concepto unos 40, 50 años. ¿Hasta cuándo? Hasta más o menos 1950, que es cuando aparece lo que vamos a llamar el concepto ampliado de contratransferencia. Siempre que uno aborde el concepto de contratransferencia, hay dos grandes versiones. La contratransferencia en el concepto restringido y la contratransferencia en el concepto más ampliado. La contratransferencia restringida alude a la contratransferencia como obstáculo. La contratransferencia ampliada es la que incluye todo esto que vamos a empezar a hablar, que es la contratransferencia como instrumento. Hay una teoría de Theodore Jacobs, que él dice que probablemente el concepto de contratransferencia sufrió más mutaciones en Europa que en Estados Unidos. Y esto se debe a que probablemente los analistas que emigraron a Estados Unidos eran más celosos de las ideas de Freud y velaron mucho más porque el concepto no se transformara, mientras que en Europa se permitió mucho más la posibilidad de metabolizar el concepto. La idea de contratransferencia ampliada tiene un triple origen que arranca en 1950 más o menos. Arranca en Hungría, en Inglaterra y en Argentina. En Hungría arranca con las ideas de Sándor Ferenczi y del matrimonio Balint, que después llevan las ideas de Ferenczi a Inglaterra. Acuérdense del trabajo de Ferenczi sobre la elasticidad de la técnica. Después, si quieren, podemos charlar de todas las controversias técnicas que hubo justamente entre Ferenczi y Freud por el tema de la contratransferencia. El otro origen del concepto de contratransferencia es Inglaterra. Y ahí tenemos las ideas de Harold Searles sobre el esfuerzo de volver loco al otro, el trabajo de Winnicott, Odio en la contratransferencia, y el trabajo probablemente el más conocido en el mundo, que es el de Paula Hyman. Paula Hyman publica su trabajo en el International Journal en 1950. Parte de lo que yo les decía que era mi responsabilidad en la entrada en el diccionario era dejar bien en claro las ideas de Paula Hyman y cómo éstas se habían superpuesto con las ideas de Racker. Yo crecí en una institución donde permanentemente se contaba cómo el trabajo de Racker había sido paralelo al de Paula Hyman, mientras que en realidad ninguno de los dos había tenido noticias de un trabajo y del otro, y cómo en realidad el trabajo de Paula Hyman había llegado a aparecer primero en el International Journal en 1950. Pero 2 años antes, Heinrich Racker, en 1948, había presentado su primer trabajo sobre contratransferencia en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Recién 3 años después de que Paula Hyman publica su trabajo, en 1953, el trabajo de Racker es publicado en el International Journal. Todo esto era parte de lo que yo sentía que eran cosas que tenía que incluir en la entrada al diccionario porque era el aporte latinoamericano. A ver, podría contarles cosas sobre Paula Hyman y sobre Racker. Decime vos, Claudia, cómo venimos de tiempo y de acuerdo a eso, ¿sigo o cortamos acá? No, estamos muy bien. Muy bien y muy claro, dale, es apasionante escucharte. A ver, 2 o 3 cosas nada más que quiero contarles. Es decir, tanto Paula Hyman como Racker realizan cambios fundamentales en la manera de entender el tratamiento, pero sobre todo ¿por qué? Porque rescatan la dimensión humana del analista y ambos dos, cada uno por separado, tratan de hacer una relectura de Freud donde lo que plantean es
que las famosas metáforas del espejo, la metáfora del cirujano, son metáforas que, tomadas al pie de la letra, llevan a una distancia del paciente que no sirven para avanzar en el tratamiento. Paula Hyman, cuando publica... una cosa que quería contarles del trabajo de Paula Hyman. Porque el trabajo es publicado en 1950, pero ella lo lee en el Congreso de Zúrich un año antes, en 1949, y a mí me parece que no es casual. Quiero decir, que lo haya leído en Zúrich hace algo de por qué Zúrich está tan relacionado con la contratransferencia. Por lo menos es parte de una de las preguntas que yo me hago en las cosas que voy leyendo y voy tratando de armar sobre este tema. Si el Congreso de Zúrich influía en el planteo de Paula Hyman. Ahora, lo que Paula Hyman plantea básicamente es que los médicos hasta ese momento, los médicos o los terapeutas, tomaban la contratransferencia como una fuente de problemas, que los terapeutas sentían vergüenza o culpa en el contar los sentimientos que tenían respecto de los pacientes, y lo vivían como una falta, y lo escondían. Entonces Paula Hyman va a hacer dos afirmaciones fundamentales. La primera es que la contratransferencia para ella es la totalidad de la respuesta emocional del analista para con su paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que incluye no solo la transferencia del analista para con su paciente, sino los sentimientos actuales que el terapeuta puede sentir por el paciente. Recuerden que previo a los trabajos de Paula Hyman había estado el trabajo de Ida McAlpin sobre la regresión en el setting analítico. Entonces, en ese trabajo se había hablado mucho acerca de cómo el encuadre inducía una cantidad de fenómenos en el terapeuta y en el paciente. Quiero decir, es así como se empieza a hablar de la idea de algo que empieza a construirse entre paciente y analista. Paula Hyman va a decir que la relación entre un terapeuta y su paciente es exactamente la misma que entre otras dos personas. Es decir, el terapeuta tiene sentimientos por su paciente como el paciente por el terapeuta. La diferencia es que uno de ellos ha pasado por un análisis didáctico que le permite esclarecer sus propios conflictos, tolerarlos y, sobre todo, no ceder ante ellos. Es decir, que eso le va a permitir no solo una atención flotante, sino lo que ella plantea es una emocionalidad flotante abierta al paciente. La hipótesis de base en Paula Hyman es que el inconsciente del terapeuta entiende antes que el consciente. Y que si en una situación, por ejemplo, el terapeuta se confunde o no entiende, lo que puede pasar es que su inconsciente esté más cerca del nódulo del conflicto y que si puede volverse hacia sí mismo y entender lo que le está pasando, podría llegar a obtener algún grado de inteligibilidad sobre lo que está ocurriendo en el paciente. Paula Hyman nunca dijo confesarle al paciente lo que al terapeuta le está pasando. La confesión contratransferencial no es de Paula Hyman. El otro gran elemento que plantea Paula Hyman es que los sentimientos del terapeuta son una de las herramientas fundamentales volcadas al inconsciente del paciente. Y que una interpretación que no está construida desde la emocionalidad del terapeuta es una interpretación pobre o demasiado racional. Por eso para Paula Hyman transferencia y contratransferencia son una creación única del paciente. En realidad Paula Hyman publica esto en el 50 y ella no vuelve a publicar sobre el tema sino hasta 1960. Pero aparentemente, en entrevistas que se le hicieron después, ella se sorprendía de lo que se decía que había dicho en su trabajo. Probablemente se supone producto tal vez del temor de lo que terminó provocando su trabajo en analistas que se dedicaron directamente a trabajar sobre sus emociones sin escuchar al paciente, que para nada es lo que planteaba Paula Hyman. Racker, en ese sentido, fue mucho más ordenado y mucho más metódico. Mientras que Paula Hyman no vuelve a publicar, aunque si uno revisa la bibliografía mundial, es una de las autoras más citadas, Racker, en cambio, empieza a publicar sistemáticamente y arma todo un armado respecto del estudio de la contratransferencia, hasta llegar a su planteo fundamental, que es el tema de la neurosis de contratransferencia.
a ver, voy a dejar más o menos acá, pero les quiero contar dos cositas más. Racker dice que Racker da por tierra con la idea del enfermo y el sano. La situación analítica, dice Racker, no es un encuentro entre una persona sana y una enferma. Son dos personas, cada una con su yo, con las servidumbres que el yo tiene, tanto para el ello como para el superyo y para la realidad, con sus propias organizaciones, angustias y defensas. El tema es que el terapeuta tiene una doble posición. Es objeto y es juez, o es observador, con lo cual le cabe al terapeuta esa disociación permanente que le permite evaluar todo el tiempo aquel lugar en el cual el paciente lo coloca. Los tres aportes fundamentales que yo les podría contar de Racker, y después, si quieren, cerramos acá y abrimos a la discusión para no hacerlo muy largo, son... No, vamos bien, yo ¿Sí? te digo. Sí, sí, tranquilo. Bueno, son... a ver, una cosita más. Por ejemplo, Echegoyen, en su libro de técnica, le cuestiona bastante a Racker la teoría que él desarrolla, y dice que está demasiado basada en el juego proyectivo-introyectivo y en una teoría de las identificaciones, y lo que a criterio de él falta es el aporte de la identificación proyectiva, que es lo que después va a aportar Grinberg. Lo que Grinberg termina planteando como contraidentificación proyectiva, yo les planteo y les propongo que después en todo caso lo charlemos, cuánto de lo que Grinberg llamaba contraidentificación proyectiva tiene que ver con el enactment. Ahora, Racker desarrolla toda una teoría de las identificaciones bastante interesante que él toma de Helen Deutsch. Él toma de Helen Deutsch la idea de la posición complementaria. Entonces, él dice, el terapeuta puede funcionar escuchando a su paciente desde dos lugares distintos, en identificaciones concordantes y en identificaciones complementarias. Supongo que para todos los que nos hemos formado en la asociación psicoanalítica conocemos de esto porque está ampliamente difundido, pero no en todos lados del mundo está tan difundido. Las ideas de Hyman son mucho más difundidas que las de Racker. Aunque, por ejemplo, cuando hacía la entrada del diccionario, que tenía que... Esta entrada es una entrada trirregional y tenía que dialogar con autores de Estados Unidos y de Europa. Y me sorprendió el conocimiento que tenían de los autores latinoamericanos. Conocían a Racker, conocían a Echegoyen, y de hecho en parte de la redacción del artículo había ciertas dudas que en su momento Echegoyen estaba con vida y llegamos a escribirle a Echegoyen para que nos ayudara a resolver las dudas que no... Echegoyen nunca las llegó a responder y falleció poco tiempo después, pero digamos, me sorprendió lo al tanto que estaban de las posturas latinoamericanas. Para redondear, en las identificaciones concordantes, que serían a criterio de Racker las más empáticas, cada una de las estructuras del terapeuta se puede superponer a la del paciente, es decir, el yo puede llegar a entender al yo del paciente, el superyo al superyo y así sucesivamente. Son identificaciones empáticas. Es mucho más interesante la idea de las identificaciones complementarias. ¿Por qué? Porque en esas situaciones el terapeuta, si no está advertido de su contratransferencia, y eso es parte del trabajo, pero es parte del instrumento, es entender si el terapeuta se ubica en la posición del objeto interno de un paciente. Por ejemplo, si uno toma una actitud demasiado indulgente o una actitud demasiado severa con el paciente, uno debiera preguntarse qué clase de objeto es para ese paciente. Bueno, dejo acá y abro para que podamos intercambiar. Adrián, muy, muy interesante. ¿Te puedo preguntar, hasta que alguien más intervenga? Me quedaron varias cosas. Primero, después te voy a preguntar algún ejemplo clínico, viñeta, que sé que a vos te gusta ejemplificar así, sobre cómo pensás vos la contratransferencia, si la pensás como contratransferencia, pero también, o la pensás como otra cuestión, ¿no? Pero cuando vos dijiste la confesión contratransferencial no es de Paula Heyman, ¿de quién es? Porque yo me acuerdo que eso a mí en APA me quedó grabado, que la contratransferencia no hay que confesarle al paciente, pero cuántas veces, y también me quedó grabado, y me acuerdo mucho de Granel que decía hay que disociarse. Si vos tenés algún tema, cuando entras al consultorio hay que disociarse.
hay que dejar las cosas afuera, hay que escuchar en atención flotante. Por supuesto, hay que analizarse para eso, ¿no? Porque y reanalizarse. Quería saber qué pensás. A ver, hay muchas cosas para hablar de eso. Esto que vos estás preguntando y lo que decía Granel, bueno, yo me lo pregunto muchas veces porque es tan así, es decir, hay que disociarse cuando uno entra al consultorio, pero ¿cuáles son las magnitudes que un terapeuta puede tolerar para poder disociarse? ¿Y qué pasa cuando no alcanzan? Porque igual tenemos que atender al paciente. Exacto. Quiero decir, a mí, inclusive les diría, para trabajar en pandemia, me parece que todo el trabajo de los mundos superpuestos me pareció importantísimo para poder entender un mundo en el cual nosotros estamos incluidos en las mismas cosas que le están pasando al paciente. Pero bueno, me voy a ir de tema. Paula Hyman decía, no solo no hay que contarle, sino que, ¿por qué cargarle al paciente con algo que no es de él? La que cada tanto, pero tampoco es que activamente hablaba de confesiones contratransferenciales, pero era Margaret Little la que decía que podía llegar a contar algo de lo que a ella le pasaba, pero bueno, creo que en el trabajo de Margaret Little también hay que pensar la relación con su analista, que había sido Winnicott, y el tipo de análisis que había tenido Margaret Little, como para pensar en las cosas que ella pensaba que podía hacer. Margaret Little podía arrojar un jarrón en la mitad del consultorio, por ejemplo. Pero, digamos, confesión contratransferencial no es de Paula Hyman, ni es de Rucker tampoco. De Rucker es, por ejemplo, ocurrencia contratransferencial, que es parte de algo que ha sido objeto de muchas críticas también, la idea de las ocurrencias contratransferenciales. Sin embargo, Rucker, por ejemplo, decía, es más riesgoso, esto es de Rucker literal, es más riesgoso no usar una ocurrencia contratransferencial que usarla, porque uno puede dejar pasar un material muy valioso. Ahora, para usarla, que no quiere decir contarlo, para usarla, uno tiene que esperar a que lo corrobore el material. Si el material del paciente no lo corrobora, no estamos autorizados a usar la ocurrencia contratransferencial. ¿Por qué? O porque no corresponde, uno, o dos, porque corresponde pero está demasiado alejado de lo que el paciente puede entender en ese momento y no tiene sentido utilizarla. O sea, el timing. A veces puede ser fuera de timing un acting del analista, un deseo del analista de decirlo, pero el paciente está en otro timing. Bueno, a ver, uno puede usarlo de ese modo y decir es un acting del analista. Pregunto, no asevero nada. No, es que tiene que ver con algo que yo me pregunto. Una cosa es decir es un acting del analista, lo cual es cierto si un analista interpreta fuera de timing. Pero ¿cuántos microacting tenemos cotidianamente? Claro, ¿Cuántas veces entramos en el material fuera de timing? Y en realidad es el registro del paciente y esta es una palabra que sí es de Margaret Little, la sensibilidad del analista. Es decir, yo creo que lo que es fundamental es la sensibilidad del analista, porque es la sensibilidad la que te permite permanentemente ir corrigiendo el timing de los millones de microactings que hacemos cotidianamente en los encuentros con nuestros pacientes, de los cuales no estamos librados porque, como decía Rucker, somos seres humanos. Creo que lo interesante es si uno puede tener la suficiente conexión con la propia sensibilidad para ir monitoreando lo que uno va haciendo y cómo esto va respondiendo en el paciente. ¿Te contesté tu pregunta? Sí, estoy. ¿Alguien, Mirta, alguien de los que están, Mirta, querés intervenir? Adriana Pérez Alarcón levanta la mano también. Desapareciste, Adri, estás muteada. A ver, Mirta, mientras que Adriana... Bueno, no, quería... Espera, Adri, Mirta y después Adri, dale. Por un lado, me encantó cómo presentaste el tema, me parece que fue muy, muy coloquial, y realmente como comentario, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos. A mí me surgieron 2 o 3 cuestiones. La primera, cuando hablaste de la contratransferencia como obstáculo, como instrumento y como campo, lo asocié con las diferentes concepciones sobre la causación psíquica. Si yo digo que es un obstáculo, pongo el agente afuera. Si digo que es un instrumento,
divido al paranalítico. Si digo que es un campo, incluyo a las dos vertientes, es decir, que implícitamente hay en cada una de ellas, me parece, es una pregunta, ¿no? Se me ocurrió recién, me parece que hay una concepción sobre las distintas causas, ¿no? No solo aristotélicas, ¿no? Eficiente, formal, final y no me acuerdo cuándo dije, pero y material, sino en el sentido psicoanalítico de la causación psíquica, que las teorías van también evolucionando en ese sentido, ¿no? Eso es lo primero que se me ocurrió y no sé si vos lo pensás parecido o cómo lo pensás. Segundo, me gustaría que me digas cuál es tu posición respecto al enactment. ¿Qué es para vos un enactment? Porque hay varias versiones también. Y yo no sé si es estrictamente un acting, ¿no? No siempre. Y lo otro, esto último que recién mencionaban, sobre la ocurrencia contratransferencial, y este comentario que hicieron, que estoy de acuerdo con lo que dice Claudia, que por ahí no es el timing, no es el momento pertinente para traerlo, pero si nosotros pensamos que Freud dice que la interpretación se verifica a posteriori por las asociaciones del paciente, no decirlo es una contradicción también con esa postura freudiana, porque hay que decirlo para que el paciente pueda verificarlo o no. Entonces ahí es donde me parece que hay que dar una vueltita más. Bueno, lo dejo como inquietud. Sí, es interesante, Mirta, pero en realidad yo lo pensaba como que no es cuando uno quiere, uno tiene que ver el campo cuando le va a servir al otro también, no solo a mí, no es mi goce, lo pensaba así. Adrián, ¿puedo ver que Adriana Pérez Alarcón también diga? Y bueno, Adri. Ok, ante todo, Tu pregunta. A todos. Hola Adrián, sobre todo. Mi pregunta es bastante simple. En un momento estabas hablando de cuándo sería conveniente o no estas ocurrencias contratransferenciales. Y mencionaste que sería importante tener en cuenta la sensibilidad del analista. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia podrías ver entre la sensibilidad del analista y la intuición del analista, ¿no? Porque muchas veces, por lo menos me pasa a mí, creo que nos debe pasar a todos, que a veces hay intervenciones o ocurrencias contratransferenciales que uno siente que provienen de la intuición, que evidentemente debe tener una historia esta intuición, ¿no? La historia del paciente, de diferentes sesiones o lo que fuera, pero que aparecen en un momento como algo intuitivo, ¿no? Más que algo elaborado racionalmente. Por eso, básicamente quería ver si vos veías una diferencia entre la sensibilidad del analista para estas contratransferencias, estas ocurrencias contratransferenciales, o entre esto y la intuición, básicamente, ¿no? Gracias, Adri. Acá, Adrián, también Silvia Pircos, que está acá entre nosotros, dice que cuando puedas cuentes un poco sobre el escándalo que vos mencionaste antes y la paciente la rusa. Bueno, hasta que aparezcan las preguntas de Facebook te dejo con todo estas ansiedades nuestras. Qué lindo, pero ¿por dónde empiezo? Porque todo es muy divertido. Date el gusto, por donde vos quieras. El gusto, y yo Sí. soy muy chismoso, a mí me gusta el escándalo de la rusa. Bueno, a todos. A ver, bueno, cuando Freud escribe Consejos al médico en 1912, se calcula, o por lo menos los registros que hay en Viena, es que Sabina Spielrein llegó a Viena en 1911, en octubre de 1911, y más o menos estuvo en análisis con Freud entre 1911 y marzo, abril de 1912. Consiguió durante muy poquito tiempo estar en análisis con Freud, además de haber conseguido ser admitida en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, lo cual era todo un tema, porque habían expulsado, a ver, ya no me acuerdo quién era, pero habían expulsado a una mujer, y Freud quería que entrara una mujer como miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, y fue Sabina Spielrein la que pudo entrar. Entre otras cosas, Sabina Spielrein
Spielrein fue la analista de Piaget, para que tengan alguna idea de la dimensión de Sabina. Pero Sabina había sido admitida como paciente en el Burgosy y fue paciente de Jung. Y durante mucho tiempo Jung tuvo una relación amorosa con Sabina, de la cual nunca le contó a Freud. Sí le llegó a hablar de una paciente rusa de un carácter inusitadamente despiadado, decía Jung. Por eso yo hablo de un enactment y tal vez de ahí pueda contestar algo de lo que dice Mirta del enactment. Yo creo que en el enactment propiamente dicho, hay un reclutamiento, que es lo que decía Grinberg de la contraidentificación proyectiva. Quiero decir, prácticamente hay casi imposibilidad de no responder. Es decir, hay algo del paciente que se fuerza en el interior del terapeuta y que lo obliga prácticamente. Por eso, esto es algo que en algún momento yo voy a investigar y me interesa, que es el episodio entre Jung y Sabina Spielrein, porque yo creo que hubo algo de eso. Ahora, Jung llegó a publicar sobre este caso en Ámsterdam, pero nunca le contó a Freud que estaba teniendo relaciones con esta mujer, hasta que un día Freud recibe una carta de una paciente de Zúrich que dice que ha sido paciente de Jung, que ha sido curada exitosamente, pero que tiene una relación de amante con él. Cosa que a Freud lo escandaliza. Inmediatamente Freud manda una carta y un telegrama a Suiza. En el telegrama le pide que le responda inmediatamente y en la carta le pide explicaciones sobre esto. Ahí es donde Jung le dice, sí, es esta paciente de la cual yo le había contado, y tímidamente le empieza a confesar, porque se empieza a armar un escándalo, porque entre otras cosas, la esposa de Jung, les voy contando los chismes, ya me pidieron los chismes, la esposa de Jung le escribe a la mamá de Sabina y le cuenta algo de esto, se empieza a armar todo un escándalo en Zúrich. Sabina le pide a Jung que le confiese a Freud que son amantes, Jung no lo quiere hacer y finalmente Sabina no sabe si escribirle a Freud o no. Y tiene un sueño. Y en ese sueño se sueña hermana de Jung dirigiéndose al doctor Forel con pechos muy grandes. Y a partir de ese sueño ella dice que se siente hermana de Jung respecto de su padre teórico, que era Freud, y eso le decide escribirle la carta a Freud. Freud durante un tiempo intenta dilatar el escándalo y no tomarla. Finalmente Sabina, que era de armas tomar, consigue que el escándalo crezca lo suficiente como para que Freud decida tomarla, y Freud la toma en tratamiento. No solo la toma en tratamiento, sino que se dice que muchas de las ideas sobre la destructividad que luego van a transformarse en la pulsión de muerte, Freud las tomó de Sabina Spielrein. La vida de Sabina es interesantísimo, inclusive cómo se llegan a descubrir las cartas de Sabina son interesantísimas, porque estas cartas quedaron olvidadas en un palacio en Ginebra, porque Sabina se tuvo que escapar de la ocupación nazi y dejó las cartas en un bolso que se encontraba muchos años después. Pero bueno, ese es otro tema. Esto es parte del escándalo, pero quiero decir, cuando les cuento lo del escándalo con Sabina Spielrein, no es por hacer chismerío barato, sino creo que si uno puede entender la dimensión escandalosa que esto había tomado, uno puede entender por qué le llevó tantos años a la contratransferencia en pasar de obstáculo a instrumento. Ahora, volviendo a la pregunta de Mirta, si yo entiendo bien tu pregunta, creo que tiene que ver con lo que yo dije, o con la razón por la cual yo dije, frente a lo incontorneable de la contratransferencia, el explicar la evolución de las ideas, explica algo de la ontogénesis, que no es una idea mía, es una idea de Laplanche. Laplanche tiene una idea acerca de que la evolución de las ideas, es decir, la filogenia, tiene un algo de la evolución de la ontogenia. Si uno puede seguir la historia del psicoanálisis, uno puede entender algo de cómo se estructura y se construye el aparato. ¿Qué otra cosa? No me acuerdo qué otra cosa.
Ah, sí, dos cosas más. Sí, bueno. La intuición. Adriana preguntó sí, sobre no, la... y algo más. Lo que decía Mirta sobre la ocurrencia y lo que decía Racker, y yo estoy de acuerdo, es decir, me parece que uno no puede menos que equivocarse. En eso Racker es freudiano. Es decir, lo que valida la interpretación no es lo que decimos, es lo que pasa después de lo que decimos. Claro. Y en ese sentido creo que Racker es freudiano. Ahora, volviendo al tema de la intuición y la sensibilidad, estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, creo que la intuición es un concepto bioniano, pero me parece que la sensibilidad es condición de la intuición. Y si ustedes me preguntan, yo creo que, bueno, no me lo han preguntado, pero les quiero contar un poco de mí, es decir, a mí me parece que yo en general no trabajo con la contratransferencia como instrumento, me parece. Quiero decir, me parece que uno en general primero trabaja y después trata de entender qué es lo que hace y después trata de conceptualizarlo. Si yo me veo a mí mismo trabajando, yo tengo una idea mucho más amplia de lo que se estructura con el paciente, que creo que probablemente esté más cerca de la idea de campo, donde puedo trabajar con ocurrencias, con figuraciones, con intuiciones. Y cuando, al revés les diría, cuando eso no ocurre en la sesión, eso es material y eso me da mucho material y eso guía cómo intervengo. Quiero decir, me parece que la sensibilidad es el instrumento fundamental con el cual uno puede llegar a captar el sufrimiento del paciente. Perdón que rescate esto del sufrimiento, pero me parece que es una palabra tal vez tan poco usada y sin embargo tan importante, ¿no? Me parece que muchas veces nos olvidamos que trabajamos con sufrimiento y que la sensibilidad nuestra tiene que estar orientada a entender y captar el sufrimiento humano. La intuición me parece que ya es el movimiento posterior donde, si quieren, al estilo de Green, me parece que la capacidad de ensoñación es lo que nos permite construir un mito etiológico con el cual le damos forma al sufrimiento. Después, en general, el paciente se encarga de ayudarnos a corregir ese mito etiológico. Como decía Freud, a usar el señuelo, ¿cómo era la frase de Freud? El señuelo de la mentira por el esturión de la verdad. Es decir, con el mito etiológico uno se va acercando. Pero bueno, hasta ahí creo que he contestado un poco todo lo que fueron diciendo, ¿no? Sí, acá me dice Juan Pineta que hay una pregunta en YouTube, mientras tanto vayan pensando si tenés algún ejemplo clínico, después Adrián, que a vos te gusta con viñeta de figurado para ejemplificar, es bienvenido. Juan. Muchas gracias, Claudia. La verdad, Adrián, muy, muy didáctico además. No te conocía Sí. esta beta didáctica, así que, bueno, una sorpresa para mí. Hay dos intervenciones en el YouTube, pero antes de darlas, estaba pensando en esto de la intuición paraverbal, que de alguna forma el analista decodifica de alguna forma preconsciente, digamos, y él le arma una figurabilidad contratransferencial que él puede comunicar o no comunicar al paciente. Y estaba pensando en este sentido si las interpretaciones, las intervenciones, no se ubican de una contratransferencia, quizás desde la vida personal de uno, pero también desde el punto de vista teórico, ¿no? En esa mixtura que se produce entre lo teórico que uno tiene, la vida personal, la experiencia clínica, se arma una amalgama y uno la puede comunicar o no. Y hay mucha discusión que se está dando entre si uno puede comunicar o no. Y en esto de las ocurrencias contratransferenciales a veces se producen metáforas que uno como analista le comunica al paciente, ¿no? Ya sea a partir de una asociación con una película o no. Y me pregunto si esto no son elementos que le sirven al paciente para poder tener a modo de bastón elementos para darle nombre a eso que no tiene nombre y que no puede expresar, ¿no? Afectos, sentimientos inconscientes, etc. La dejo ahí picando, creo que por ahí me fui de mambo, pero me parece que tenía ganas de preguntarte algo acerca de esto. Las dos preguntas que hay es, Andrea Ham, creo que se dice así, se pregunta si el hecho de que el analista no aclare lo que le pasa ante el paciente no haría agregar confusión, más confusión en el paciente. Es su forma de verlo, ¿no? O sea, ella dice que si uno no le comunica de alguna manera al paciente, el paciente
va a quedar más confundido? Esta es una pregunta, intervención de Andrea Ham, y Yubisa Zárate dice, ¿podría Adrián explicar un poco más la contratransferencia como campo? Bueno, esto, nada más ni nada menos. Bueno, a ver. Me mareé con lo que decías vos, Juan, porque vos también me habías hecho una pregunta. Sí, yo básicamente te preguntaba si estas ocurrencias contratransferenciales, a modo de metáfora, no le sirven al paciente también como un bastón que le sirve para vehiculizar bueno, lo por que eso. no tiene nombre, ¿no? Eso. Lo que pasa es que eso engancha con la pregunta acerca de si uno no lo aclara, si el paciente no queda confundido. Miren, a ver, yo voy a contar 2 o 3 anécdotas, 2 o 3 ejemplos clínicos, pero en ese sentido, por lo menos para mí, yo la sigo mucho a Julia Kristeva. Quiero decir, ella lo que plantea, quiero decir, la sigo, ¿qué quiere decir? Entiendo, creo que uno va, lo que les decía antes, creo que uno va trabajando y va encontrando autores y conceptos y dice, esto me cierra, esto me sirve. No sé si es mejor o peor. Quiero decir, contratransferencia para Kristeva no es una experiencia de la profundidad. Para Kristeva, y voy a tratar de contestar las preguntas, no me desvío, pero el tipo de experiencia que propone el análisis es una experiencia de lo singular. Para Kristeva es lo singular. Y no hay singular sin el recurso de la contratransferencia. Quiero decir, hay algo de la sensibilidad del analista y la capacidad poética del analista de darle forma, nombre, tono, ritmo a lo que siente en la sesión, que es lo que vuelve único nuestra experiencia. Quiero decir, creo que lo maravilloso de lo que nosotros hacemos es que en el encuentro con cada paciente tenemos esa posibilidad única de transformar poéticamente lo que vivimos en la sesión como un modo de ayudarle al paciente a nombrar lo innombrable. En ese sentido, lo que hacemos es una poesía. Le ayudamos al paciente a nombrar lo innombrable. Ahora, de ningún modo me parece que sirve contarle experiencias personales. Me parece que eso no, porque es al revés. Ahí sí vamos a confundir al paciente y ahí sí lo cargamos con cosas que son nuestras. Creo que está en la ética de cada uno y en la honestidad de cada uno saber muy bien cómo uno usa las sensaciones y las vivencias emocionales en sesión. Por ejemplo, si yo me encuentro frente a un material con un paciente irritable, yo puedo pensar que esa irritación proviene del paciente. Pero si resulta que en una tarde me enojé con 3 pacientes, tengo que pensar qué me está pasando a mí, tengo que revisar qué me pasó, análisis, autoanálisis o análisis con la vida, como diría Laplanche, transferencia con la vida, pero trabajar sobre mí. Y no estoy habilitado a decirle nada a un paciente si yo estuve toda una tarde enojado, aunque también está la salvedad de que podría pasarnos que un paciente nos deje enojado toda la tarde con todos los otros pacientes. También puede pasar, pero por eso digo, es la honestidad de cada quien y la ética de cada quien en cómo se trabaja con eso para poder avanzar en la artesanía, porque es una artesanía de lo singular. Casos clínicos. Les cuento 3 ejemplos, por ejemplo, de los cuales 2 son vivencias contratransferenciales que yo no usé, que me sirvieron para construir y colegir un material, pero yo no le dije al paciente. Recuerdo una paciente en silla de ruedas, a quien le abro la puerta, le digo, hola, ¿cómo estás? Y me dice mal. Y en el momento donde me dice mal, yo siento un golpe en las piernas. Siento eso. No entiendo de qué se trata, lo siento. Cuando pasa el paciente, después lo que me cuenta es un accidente grave en la ruta de un familiar donde se había quebrado sus 2 piernas. Lo que yo sentí, lo usé después en la sesión, pero no le conté a ella que sentí esto. Recuerdo otra paciente que me dice en sesión, no es me dice, mientras ella estaba hablando, yo siento un dolor
puntual en mi muslo. Puntual. De hecho, yo hago toda una lectura de por qué me dolía eso, que tenía que ver con otra cosa mía, que no tiene nada que ver. Era algo de mi historia, de algo que había pasado ese día a la mañana. Y en ese momento, el paciente me dice, mi papá es como un clavo que se me clava acá en el muslo. Obviamente yo usé eso después, pero no le dije al paciente lo que había hecho con eso. Ahora, creo que esto, que son más bien datos anecdóticos, es fundamental para trabajar con patología grave. Y el uso, bueno, esto es una idea de Kemper, por ejemplo, el uso que uno hace de la contratransferencia hace diagnóstico. Los usos más arcaicos y más primitivos de la contratransferencia nos hacen diagnóstico de cómo funciona el aparato psíquico de la persona que tenemos delante y cuál es el registro de sufrimiento que puede tener la persona que tenemos delante. Les cuento una última viñeta, que es de estos días, digamos, donde empiezo a recuperar la presencialidad con algunos pacientes y una paciente, sí, voy deformando el material un poco, ¿no? Pero digamos, obvio, sí. Una paciente me dice, voy para allá, tenemos presencial hoy. Ahora, el mensaje llega en la hora anterior, yo estaba trabajando, no pude leer el mensaje. Lo leo en su hora. La llamo y le digo, sí, claro, pero ¿llegás? Sí, estoy cerca. Te espero. Entra y entra sin barbijo. Entonces le digo, por favor, con barbijo y la ventana abierta. Entra, empieza el material, que empieza con otras cosas, pero relacionado sobre todo con una apatía enorme, que yo pienso en su momento que tenía que ver con el Día de la Madre. De eso no le digo nada, porque en general sabía que cuando yo le acerco estas ideas son bastante resistidas. Ahora, por algo que va a pasar después, les voy a contar por qué yo pensaba que tenía que ver con el Día de la Madre. La paciente, a medida que progresa la sesión, empieza a toser. Y cada vez tose más fuerte. Al principio no lo registro. La sesión iba por otro lado. Quiero decir, en el sentido de Racker, uno diría, bueno, yo no estaba del todo disociado y estaba escuchando lo que la paciente decía, pero no me di cuenta una sensación de malestar creciente que de a poquito iba creciendo en la sesión. Hasta que con no un estornudo, una tos, no me acuerdo cómo fue, pero sentí algo así como, ¿y se me contagia? Obviamente de esto nada. Uno no dice estas cosas al paciente. Pero lo que me di cuenta era el mensaje previo a la sesión, el barbijo, que no se lo había puesto, y la tos que iba creciendo, que había algo básico respecto de la aceptación o el rechazo. Entonces, hablando de sensibilidad e de intuición, la razón por la cual yo pensaba que esta paciente no iba a escuchar lo que yo le decía en relación a la apatía respecto de la madre, era porque había sido una hija no querida, reconocido muchos años después, pero que mi paciente dice que no es importante y que no le ha influido mucho. Ahora, toda la modulación de la sesión, a partir de ahí, fue en el sentido de poder ayudarla a pensar lo importante que era para ella ser aceptada o ser rechazada en las condiciones en las cuales ella viene, porque me parece que eso tiene que ver con el acto del nacimiento, es decir, la sensación de que uno es aceptado en todo, in toto, como viene al mundo. Y creo que ella tiene la inscripción de un rechazo primordial, que voy a tratar de ayudarla, si puedo, en el mejor de los casos, a volver pensable para ella. Pero donde lo voy a poder transformar en algo pensable a partir de mi sensibilidad y de poder transformar eso en una frase que en algún momento le voy a poder decir, no sé cuándo. Digamos, vamos construyendo en ese sentido. Vos me pedías casos clínicos. Te contesto, Claudia, esto que vos me... Sí, no sé qué le parece a los demás, pero me quedé pensando que vos hablaste de sufrimiento y hablaste en un momento, dijiste de pandemia, y a mí lo que se me ocurría con esto de la sensibilidad y de escucharte es que vos mantenés la simetría igual,
porque cuando uno le cuenta al paciente lo que le pasa, pierde el lugar de posición del analista de supuesto saber y asimétrico, y eso al paciente no le sirve. Porque Bueno, esa era la preocupación de Lacan. Es decir, claro, todas las claro. críticas en el seminario de la transferencia, digamos, todas las Eso críticas te quería preguntar. Claro, digamos, todas las críticas lacanianas, no sé si las críticas lacanianas, pero la crítica de Lacan, por lo menos el trabajo de Paula Hyman, Lacan en ese seminario trabaja con dos textos que él dice que los elige al azar, el de Paula Hyman y el de Monique Kirle. Y él justamente lo que hace en ese seminario, cuando plantea el tema del deseo del analista, es cuestionar fuertemente la posibilidad de perder la asimetría de la sesión. Sí, perdón, porque me parece que Ezequiel está queriendo hablar hace un montón. Sí, Ezequiel, Claudia, ¿lo ves? Está queriendo hace mucho. Sí. Ah, perdón, pero no levantó la mano. Dale, Ezequiel. Sí, tiene la mano levantada. No, lo que primero te quería felicitar, Adrián, o Edgardo, no sé cómo te nombran. Adrián. Adrián, porque me gusta mucho la forma de presentación y de introducirnos en el tema, ¿no? Yo lo que quería, yo he publicado en la revista de APA un artículo sobre esto, pero me gustó los ejemplos que dijiste y a partir de ahí quería hacer un comentario. A mí me parece que, obviamente, vos dijiste algo muy importante, que cuando uno tiene una sensación, una ocurrencia contratransferencial, la que sea, no se dice, sino que creo, y vos lo creo que lo traes, se piensa acerca de ello, eso lo piensa el analista, yo agregaría, y a partir de eso que va pensando, construye una hipótesis. A mí la palabra hipótesis me la enseñó Joy McDougall. Todo lo que dice un analista, una interpretación es una hipótesis que va a ser refutada o confirmada durante el proceso psicoanalítico, como dice Freud, en construcciones. Pero además agregaste de que vos sabías en la historia de tu paciente de que esta había sido adoptada, no reconocida en su momento. No querida. No querida. Entonces yo creo que, primero, que contratransferencia para mí tiene un sentido mucho más profundo, en el sentido que uno lo relaciona también con la historia del proceso analítico que uno tiene con el paciente. O sea, si uno no hace una confesión, que sería una estupidez, sino piensa acerca de sus sensaciones, lo puede trabajar consigo mismo o con la supervisión psicoanalítica, elabora una hipótesis y a partir de ahí puede construir una interpretación a partir de las impresiones contratransferenciales que quedarán validadas como hipótesis por el desarrollo del proceso, no lo inmediato, sino lo mediato, como decía Freud. O sea que la historia del encuadre también otra vez una cuestión del encuadre. Echegoyen plantea que el encuadre es un analizador de la contratransferencia y yo diría que el proceso es un analizador de lo que pasa en la contratransferencia. Entonces, en ese sentido, la validación la va a dar el decurso del proceso si hay cambios o emergencia de nuevos contenidos a partir de lo que vos elaboras como hipótesis a partir de la contratransferencia, lo que vos lo decís, lo interpretás y qué pasa después. En ese sentido, me parece que la ocurrencia contratransferencial de Racker es totalmente válida, no es discutible. Lo que no estoy de acuerdo es pensar la contratransferencia como lo plantean los intersubjetivistas, me da impresión racionalista, que le dan un estatus total y general, cuando también es importante la transferencia, el proceso, la historia del analista en su relación con el paciente, etc. Es mucho más amplio y una dimensión mucho más de profundidad del trabajo analítico. Gracias, Ezequiel. Adrián, ¿querés...? A ver, dos cosas. Ezequiel trajo una palabra importante que es intersubjetividad. Y justamente también yo creo que así como contratransferencia ha ido creciendo, y es importante delimitar, la intersubjetividad también es una palabra importante, ¿no? Es decir, no es lo mismo entender que hay dos subjetividades en juego, pero que no tienen el mismo lugar, que por ejemplo los desarrollos que hace alguien como Theodore Jacobs, donde por ahí se han leído los materiales de Jacobs, hay toda una evolución y todo un interjuego de lo que a él le pasa con lo que le pasa al paciente, que creo que
a él le podrá funcionar, pero digamos, es difícil sostenerlo. Ahora, un comentario, vos dijiste contar o confesar la contratransferencia sería una estupidez. Con todo el respeto, yo no sé si lo llamaría estupidez. Quiero decir, creo que entiendo lo que vos decís, pero me parece mucho más importante llegar a pensar, bueno, ¿por qué pasó eso? Es decir, hoy nos parece una estupidez, pero en algún momento determinada gente pensante, con clínica, llegó a pensarlo. ¿Por qué alguien llegó a pensarlo? Yo no estoy de acuerdo, yo no lo haría, pero creo que lejos de ser una estupidez, creo que fueron los caminos que los pioneros fueron explorando. Es decir, el pionero en esto fue Ferenczi, y Ferenczi fue, digamos, el analista de los casos difíciles. Y creo que cuando uno se enfrenta a casos difíciles, todo el tiempo se nos queman los papeles, y muchas veces es explorar en uno, es explorar en las encrucijadas contratransferenciales de uno, lo que nos permite encontrar esa cerradura que abre el cerrojo, ¿no? Y imagino que Ferenczi, por ejemplo, habrá pensado que contándole su historia o sus problemas, ¿no? El famoso análisis mutuo de Ferenczi podía ayudar a sus pacientes. Bueno, tenemos unos cuantos años más de trabajo y podemos pensar hoy que ya no. Perfecto, sí. Adriana, ¿hay preguntas en Facebook? Sí, hay, sobre todo hay muchas felicitaciones, muchas gracias por la presentación y clara y muy interesante. Pero hay una pregunta de Javier Enrique Barroeta, que es la siguiente. Dice, la sensibilidad y la intuición del analista ante el sufrimiento del paciente, ¿pueden producir enactment? Sí, claro. Bien, interesantísimo. A ver, hay un estudio de Glenn Gabbard, sobre los abusos de los terapeutas con los pacientes. Él tiene una casuística muy importante sobre eso, tiene varios trabajos publicados, presentó un trabajo sobre eso en lo que fue el Congreso Mundial de San Francisco, y el estudio que tiene hecho Gabbard es que no es cualquier situación la que se da cuando un terapeuta es capaz de abusar de un paciente. Es decir, hay un punto vulnerable en la historia, en general, quiero decir, no estamos hablando de un terapeuta perverso, eso ya sería otro tema, ¿sí? Pero quiero decir, hay un punto vulnerable en la historia de ese terapeuta no analizado, no resuelto, que lo vuelve vulnerable a una situación reclutada desde el paciente. Entonces hay una determinada encrucijada donde, por ejemplo, la sensibilidad de la intuición lo puede desviar. Gabbard cuenta un caso, por ejemplo, de un terapeuta cuya la hermana del terapeuta se había suicidado. Y cuenta la historia de este terapeuta con esta paciente al borde del suicidio, donde el momento del enactment, del pasaje al acto del terapeuta, coincide con el momento donde él sintió que iba a rescatar, iba a salvarla del suicidio de su paciente. Obviamente, uno en el trabajo dice quién es uno para el paciente, pero también dice quién es el paciente para uno. No es lo mismo si ese terapeuta puede decir, yo tengo que entender mis límites, mi hermana es mi hermana, y mi paciente no es mi hermana. Ahora, obviamente lo puede decir en un nivel racional, pero puede actuarlo. En esto me parece que es fundamental el análisis de cada quien, ¿no? El recorrido que cada quien puede hacer por su propia historia y por su propio sufrimiento. Esto que les estoy contando es, si bien es muy terrible, es bastante claro, pero hay infinidad de situaciones mucho más confusas por las que atravesamos cotidianamente, donde todo el día tenemos que estar revisando. ¿Cuánto nos involucramos? ¿Cuánto no? ¿Cuánto pusimos de lo personal? ¿Cuánto no? Esto no es una situación excepcional. La situación excepcional es la del abuso, como lo cuenta Gabbard, pero lo que yo creo es que ahí hay algo de un trabajo cotidiano nuestro, en nuestro consultorio, de revisar lo que hacemos y nuestra implicancia, a ver, ¿cuántas veces
después de una sesión pensamos si estuvimos demasiado pasionales, si fuimos demasiado enérgicos, si retamos demasiado al paciente. Esto no es la desviación de la norma, es la artesanía de todos los días nuestro. Yo me acuerdo que en una época, siguiendo con eso que vos decís, porque yo entré a APA muy joven y me analizo desde los 5 años, me acuerdo que en una época, si vos llegabas 2 minutos tarde, se interpretaba, y se interpretaba sistemáticamente la llegada tarde, y después eso se fue flexibilizando y se tomó en cuenta de qué me querrá decir el paciente con que llega tarde, por qué tiene esa necesidad, que yo lo esté esperando, pero yo me acuerdo de haber sido que te interpretaban, cómo tocabas el timbre, si llegabas tarde, y tenía que ver con cosas del analista que no toleraba por sus obsesividades. Digo, el psicoanálisis se fue flexibilizando también. A mí lo de Lacan me ayudó mucho, estudiar Lacan me ayudó mucho para pensar desde otro lugar, pero es personal eso. Sí, quería preguntarte desde otro lugar. ¿Qué pensás? Porque lo plantea mucho Green desde el paradigma contemporáneo, la importancia de la contrainferencia para captar lo que está más acá de las palabras, en los pacientes fronterizos, que son muy abundantes en nuestra época, para captar lo irrepresentable, para captar los estados emocionales que están, digamos, en los pacientes actuales, donde la conexión contratransferencial es importante para captación de esos estados emocionales. Lo mismo vale para tomar la contratransferencia en el psicoanálisis grupal o en el psicoanálisis de familia, donde no se puede estar viendo uno por uno, sino tenés que ver el clima que se va instalando ahí. Un supuesto básico de grupo se instala de una determinada manera. ¿Cómo lo pensás vos? Me parece que en sentido, Green hablaba de la capacidad de reverie y de ensoñación del analista como una función importante para poder captar esos estados que están más acá de la palabra. En ese sentido, es un progreso importante en el cual toda la concepción lenguajera de Lacan queda atrás, obviamente, porque esto es lo que está en lo arcaico, lo que está en lo preverbal y lo previo a la repetición de cosas, por ejemplo. Gracias, Ezequiel. Te damos la palabra y después le doy a Mirta y cerramos, ¿sí? Bien, a ver, contesto esto, que es un poco alejarnos de lo que venimos charlando, pero cuando vos hablaste, Ezequiel, de la hipótesis, y dijiste que Joyce McDougall te había enseñado la palabra hipótesis, yo en ese... ¿Cómo? No la palabra, sino la idea, pero digamos, enseguida yo pensé en la capacidad de ensoñación en el mito teológico, porque es eso. Es decir, enseguida pensé que de lo que vos me estabas hablando era de la capacidad de ensoñación del terapeuta para construir un mito teológico. Ahora, respecto de lo que vos preguntás en patología grave, que te lo digo puntualmente porque si no nos vamos a desviar mucho y no sé si tiene que ver puntualmente con lo que estaban planteando, más que Green en eso yo sigo a Roussillon. Quiero decir, me parece que son las, y yo sé que vos estás al tanto y estás actualizado en eso, quiero decir, me parece que la contratransferencia, por llamarlo de un modo, pero creo que tiene que ver más con la sensibilidad de la intuición, es lo que te permite, vía paradojalidad, porque no estamos hablando de pacientes que se hayan estructurado en torno a conflictos, con lo cual no hay construcción de la ambivalencia, sino son pacientes que se han estructurado en torno a la paradoja, se han construido en torno a la paradoja, con lo cual el único modo de acceder a, si querés, la agonía del paciente, que Roussillon lo llama así, lo toma de Winnicott, pero el único modo es que uno pueda padecer lo que el paciente no pudo padecer. Es decir, el registro paradojal es que uno accede a la vivencia que fue, en términos de Roussillon, clivada, no en la subjetividad, sino de la subjetividad, para no pasar nunca más por eso. Exactamente, por inmersión que plantea Ancien. Sí. Bueno, Mirta, que me habías pedido. No te pedí, pero igual voy a hablar. No. No, bueno, si es para hacer un cierre, la verdad que magnífico, Adrián, la verdad que fue
realmente práctica del comentario. Hoy lo logramos. Hoy lo logramos. Todo un año para lograrlo, pero bueno. No, yo me quedé pensando, y es algo que me viene trabajando todo el año, y es por qué a veces tenemos que recurrir tanto a lo que ocurre en la mente del analista, ¿no? Porque todo lo que hoy hablamos tiene que ver con la mente del analista. Entonces estaba pensando que como no hay materialidad, esto yo estoy tratando últimamente de pensar en un psicoanálisis materialista, no es mío, ya lo había estudiado con Gregorio Barenblit hace 40 y pico de años atrás, pero en la materialidad, y que cuando no encontramos materialidad, por ejemplo, el significante es materia, ¿no? Es una materia muy especial, pero es materia. Ahí tenemos una guía, tenemos cómo conducirnos, porque escuchamos un significante y el significante es materia. Pero cuando no hay significante, entonces, ¿sobre qué materialidad volvemos consistente en el sentido epistemológico, filosófico, ¿no? Consistente al psicoanálisis? Entonces ahí es donde me parece que tenemos que recurrimos a lo que podemos, pero que me parece que detrás de toda esta problemática de la contratransferencia, como incluso de la identificación proyectiva y demás, es cómo encontramos cierta materialidad que nos permita anclarnos. Estoy inventando algo en estos momentos. Sí. La realidad psíquica del psicoanálisis como discurso, como teoría. No la realidad psíquica del paciente, sino cómo validamos la realidad psíquica dentro del discurso psicoanalítico. Esto lo estoy inventando ahora porque me costaba decirlo, me costaba ponerlo en palabras, pero me parece que es uno de los problemas actuales que quedan pendientes. Perdón, Mirta, acá aparecieron varias preguntas. A ver. Las leo para no dejar afuera, Adrián. Acá dice, Yubisa Zárate, pregunta, ¿la contratransferencia como ensueño del analista es la contratransferencia como síntoma? Una pregunta. Otra pregunta de Pablo Butcher. Buenas noches. A su criterio, ¿la contratransferencia se origina en la transferencia que tuvo el analista durante su propio análisis e incluye también la contratransferencia de ese analista anterior? Después hay una persona que pregunta que si un analista, Bárbara, le dice a un paciente que merecía los abusos que padeció en la infancia, es un enactment. Es una barbaridad, digo yo, pero no importa. Es una locura. Es una bestia, vamos a lo claro, pero bueno. Con esto cerramos, Adrián, y te agradecemos muchísimo. Fuiste realmente un buen comentador, crítico y didáctico, como te dijo Juan hace un rato. Bueno, yo les agradezco a ustedes, la verdad es que ha sido un placer. En 5 minutos contestá, dale. No, pensé que no tenía que contestar. Bueno, no. Sí, si querés decir algo de estas preguntas y cerramos. En realidad da para seguir, porque son preguntas que entusiasman, es decir, lo que podría decir es, Nacio decía que la relación que uno tiene al psicoanálisis es la relación que uno ha tenido a su propio análisis. Con lo cual, me parece que el tipo de investidura que uno puede hacer respecto al funcionamiento psíquico del paciente tiene mucho que ver con la investidura que uno ha tenido de su propio análisis. Punto. Lo seguiría, pero me parece enormemente interesante, pero le quería contestar a Mirta. Creo que lo lindo de intercambiar es que van apareciendo las ideas en acto. Y uno va produciendo discurso en el intercambio. Te pregunto a vos, Mirta, y si la materialidad psíquica de la que vos hablás, lo que confirmaría esa realidad psíquica es el alivio del sufrimiento del paciente, pero no hablo del alivio sintomático.
Digo, de la verificación del cambio de posición subjetiva de un paciente. ¿Sería eso lo que validaría la materialidad de la realidad psíquica de lo que estamos hablando? Lo dejo ahí. Sí, queda abierta para Claro. discutirlo. Pero en serio, muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer y a mí me ha enriquecido muchísimo poder intercambiar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Un placer. Bueno, nos vemos en el quiere, simposio y en marzo. y cualquiera que quiera escuchar en Facebook se va a subir, y en YouTube también de APA la conferencia. Bueno, en el simposio los esperamos. Buenas noches. Hasta luego. Chao, Chao a gracias, todos. Adrián. Buenas noches. A todos, Gracias a buenas todos. noches. Buenas noches.